Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de tres estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Saraín y Claudia Rivera Hernández. Iniciamos. Arrancamos con el tango Celos. ¿Lo conocían, chicas? Para ¿Sí? mí no, es la primera vez. Bueno, Tampoco, Javier. Me puse a estudiar. es el tango Celos, con ese arrancamos y el programa, te lo digo, Juan, retorna al aire, a los micrófonos, después de 15 años de estar al aire en el canal público de Puebla y ahora con el hospedaje que nos brinda la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Agradecemos, desde luego, a la rectora Lilia Cedillo Ramírez el haber aprobado este proyecto. Con ella, a su equipo, al secretario general José Manuel Alonso, a Edwin García, la directora de Comunicación Social, y a Angélica Chevalier, quien es nuestra directora aquí en Radio WAP. Lo sintoniza usted simplemente desde su celular o desde la casa, Radio WAP en vivo. Con eso ya entra usted y nos sigue en cualquier lugar donde se encuentre. Presento a mis dos compañeras, realmente damas de lujo, y me honra mucho que me acompañen en esta aventura que sí tiene destino. No es una aventura incierta, sino es una aventura pensada, diseñada y con destino seguro. Ellas son Beatriz Saraín. La abreviamos el nombre, su hipocorístico sería Beatriz Saraín. Ella es maestra en lingüística y literatura, intérprete simultánea en francés, inglés y español. Tiene 40 años de ser profesora de diferentes instituciones educativas. Es coordinadora del Centro de Escritura Campus Puebla y ella se define como ciudadana del mundo, amante del lenguaje, la justicia y la paz. Ella es Beatriz Saraín. Claudia Rivera Hernández. Claudia es licenciada en Administración, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, es profesora investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico y es postdoctora en Educación Superior y Política Pública por la Universidad de Nuevo México. En verdad, damas, mujeres de una gran calidad, una gran trayectoria en el campo de la academia y hoy, llevadas por la pasión
por la pasión en torno al idioma español, hace que nos encontremos aquí y compartan este espacio que deseamos que sea largo y fructífero. Así que muy bienvenidas. Yo he estado en radio, en televisión en varios años, me he dedicado a la actividad de la comunicación en el ámbito público y privado un buen número de años, y como si fuera un dar vuelta a la página, regresamos y entramos en materia aquí, en Te lo digo Juan, para que lo escuches Pedro. Por esta única ocasión estaremos con el teléfono abierto para servicio de usted, que es el 2222-388157. Por esta ocasión, 2222-388157. El nombre del programa es Te lo digo Juan, para que lo escuches Pedro. Y Beatriz tuvo el buen tino, Bea, de ver el significado precisamente de Pedro y de Pablo, que es el otro nombre que aparece en el santoral de este día. Y tú nos lo cuentas, ¿qué significa? Claro que sí, con mucho gusto, encantada de estar con ustedes. Pues bueno, voy a comenzar con San Pedro. San Pedro, considerado el príncipe de los discípulos, seguidor fiel de Jesús, pescador humilde, viene del arameo kefá, que pasa después a cefás, que significa piedra. Traducido al latín queda como Petrus y al griego Petros. Significado de San Pedro o de Pedro es firme como piedra, hombre incorruptible, hombre con integridad. Oye, él era pescador, ¿los dos? Era pescador. Pedro y Pablo, los eran dos pescadores. Eran pescadores. Y bueno, Pedro era el más cercano a Jesús. Uh-huh. Entonces, un hombre muy bonito. Hoy se celebra en todo el mundo, tanto Pedro como Pablo. Y por otro lado, Pablo, del latín Paulus, uh-huh, que significa el pequeño. Uh-huh. Tiene masculino, femenino, el más femenino es Paulina, uh-huh, y tiene variaciones como Pablito, Pablete, Lito, Paulino con H, uh-huh, Pau, Paul, Pavel, y Paulus en latín, Pavli en albanés y Pau en catalán. Pues estos dos nombres se celebran hoy, como les dije, en todo el mundo, y hay muchas personas que llevan estos nombres, así que muchas felicidades a todos ellos. Oye, fíjate que te confieso algo. A mí, de no haberme llamado Javier, me habría gustado adoptar algún nombre, y un nombre que me gusta mucho es Pablo. Me gusta. Pablo. A veces, no sé si les ha pasado, que uno puede aventurarse a adivinar el nombre de alguna persona y a veces acierta con el nombre de alguna persona según sus rasgos físicos, su comportamiento, y antes de que le diga uno el nombre, tú te llamas fulano o sutano. Tienes cara de. Exacto. Ajá. Bueno, luego les platico una anécdota a propósito de eso que me pasó, una anécdota cierta que me pasó de adivinar un nombre. Pero entramos en materia ahora con Claudia. Servimos café aquí en la mesa, tomamos café y tenemos servilletas, galletas, tuvieron la gentileza de traer galletas las chicas. Y Claudia trajo las servilletas y nos estaba platicando antes de entrar al programa el origen del uso de las servilletas. ¿Por qué las servilletas hoy tan una prenda, una parte tan esencial y tan importante en cualquier mesa? ¿Pero qué origen tiene? Javier, muchas gracias. Antes que nada, decirte que me siento honrada de poder participar con ustedes, tanto contigo como con Bea en esta ocasión. Y bueno, la verdad es que platicar sobre las servilletas no solo nos lleva a pensar en los usos y costumbres que tenemos actualmente. Es muy interesante la historia porque se cree que Leonardo da Vinci fue el creador de las servilletas de papel como hoy las conocemos. Uh-huh. Sin embargo, eso es solo un mito. En realidad, a quienes se les atribuyen las servilletas de papel, uh-huh, tal como hoy las usamos en casa, uh-huh, en cualquier casa, por lo menos de México, datan del siglo II en la antigua China, uh-huh, cuando con la creación del papel empezaron a servir el té junto con pequeños pedazos de papel doblados. Uh-huh. Sin embargo, el antecedente de esta servilleta de papel lo podemos encontrar con los antiguos griegos, que ellos usaban para limpiarse las manos
una especie de migajas de pan que llamaban apomagdalia. Es muy interesante porque además de que se limpiaban las manos en las migajas de pan, después reciclaban esas migajas para darlas de comer a los animales de casa. Precursores de la ecología. Mientras en Grecia sucedía eso, los romanos tenían lo que ustedes seguramente conocen, unos grandes paños de tela que denominaban sudarios, y también había unos pequeños pedacitos de tela como las servilletas de tela que usamos a veces en las comidas, que llamaban mapa. Este término de latín después, una vez que pasó al francés, se le denominó nape a la servilleta de tela, y después lo encontramos en términos como en el inglés como napkin, ¿no? Y bueno, en la Castilla medieval se utilizaban las toballas de manjar, que eran grandes pedazos de tela, pero la diferencia, más bien a diferencia de la época moderna, es que esas toballas de manjar las llevaban los sirvientes y eran de uso común. Por eso el invento de los chinos fue tan interesante, porque empezaron a crear servilletas individuales y hasta el siglo VIII se extiende por toda Europa el uso de estos pedazos de papel cortados, ya como hoy los conocemos como pañuelos. Oye, pero te referiste hace un rato a un uso muy particular que a veces se veía en ciertas mesas de Roma, de la antigua Roma o de Italia en general, de limpiarse las manos. ¿En qué decías? Bueno, hay algo muy interesante, y ustedes, radioescuchas, no lo van a ver, pero yo tengo aquí amarrado junto a mi silla a un peluche de un conejo, porque en realidad los antiguos romanos lo que hacían era en los grandes banquetes, que había un protocolo muy interesante en la comida para la plática que se destinaba en los tiempos, en la entrada, durante el plato fuerte, en el postre. Bueno, durante todo ese proceso ellos amarraban pequeños conejos a las sillas, y los comensales, una vez que terminaban de comer con las manos sus alimentos, lo que hacían era agacharse, tomar el conejo y limpiarse las manos y pues lo que hubiera sucio sobre la mesa. Sin embargo, esa costumbre dejó de ser una costumbre propia, porque obviamente los conejos eran lavados antes de la comida y después de la comida, pero toda esa contaminación que tenían los conejos generaba por los propios desechos de los seres humanos, pues generaban también algunas enfermedades, y por eso el gran invento de los chinos, que fue el papel, revolucionó también los modales y las propias dinámicas en la mesa. Oye, hoy la Sociedad Protectora de Animales estaría fusilando a ese tipo de ciudadanos romanos que usaban a los conejos para limpiarse las manos. Claro. Ya me imagino, después de una comida de pescado o de cerdo, ahí el pobre conejo terminaba envuelto, además de malos olores, que de suyo el orín de conejo tiene también un olor muy especial. Sí, y también hacia las enfermedades, hacia el ser humano, porque el pelo del conejo no es como en algunos casos, que hay algunos perros que no sueltan pelo, pero otros que sí. En el caso del conejo, uno acaricia un conejo y queda el pelo en la mano, ¿no? Y dicen que hasta llega a ser dañino para los ojos, ¿verdad? El pelo de conejo. Aquí en México, hablando del idioma, fíjate cómo el ingenio, el invento de los mexicanos para encontrarle un ángulo chusco a algunas palabras, es que cuando alguien se presenta, dice, oye, ¿y quién hizo tal trabajo? Aquí tu servilleta. Es una expresión muy mexicana que alude precisamente a la servilleta, siendo tu servidor, que es como se firmaban algunas cartas antiguamente, tu servidor o tu obsecuente servidor, una cosa así, firmaban algunas cartas. Oye, ya que mencionaste a los chinos precisamente se remonta el origen de la pólvora, y Beatriz nos comentaba justamente que el premio Nobel, que tiene varias características, varias ramas, una de ellas es el premio Nobel de la Paz, otras son la literatura,
Pero el Premio Nobel de la Paz tiene algo que ver con los chinos y con la guerra originalmente en cuanto a su creador, que fue Federico Nobel. Así es, Alfredo Nobel es el empresario que crea el Premio Nobel, pero efectivamente antes de crearlo, Alfredo Nobel produce pólvora, tiene tratos con los chinos y él produce pólvora y comienza la producción de armas, de armamento. Entonces es muy criticado. Antes de que creara los premios Nobel, es muy criticado por esta razón y por eso se le relaciona con la guerra, algo que no le vino bien. Y bueno, no sabemos si para curar un poquito eso, para de alguna manera decirle al mundo que él también quería hacer cosas buenas, crea los premios Nobel. Los premios Nobel los crea y bueno, pues nosotros hasta la fecha conocemos, por ejemplo, el premio de física, de química, el de medicina, el de literatura, el de la paz, el de la economía también, y hasta la fecha se han galardonado más de 900 galardonados entre escritores, físicos, científicos, etcétera. Este se entrega el 10 de diciembre, este premio. Y bueno, nosotros tenemos un único premio Nobel de literatura, por ejemplo, que es Octavio Paz. Y traigo algunas curiosidades de Octavio Paz. Por ejemplo, decirles que Octavio Paz llegó a ser embajador de México en la India y que pues él decidió renunciar a ese puesto como una muestra de desagrado contra el presidente Díaz Ordaz, ¿no? En el 68, precisamente por el ataque a los estudiantes. Por otro lado, algo también pues muy característico de él es que era muy enamoradizo, era un poeta excelente, llegó a hacer hasta 15 poemarios. Su primer poema lo hizo a los 17 años, se llamaba Cabellera. Y bueno, pues su padre fue zapatista y su madre era católica, por lo cual pues es uno de los escritores que al principio de su trayectoria defiende mucho lo que es la idea comunista y el socialismo, y después se retira de él por la situación, una situación muy violenta que se da en la URSS en los años 70, entonces se retira un poquito. Algo muy curioso y que me llamó mucho la atención también es su relación con Pablo Neruda. Octavio Paz llegó a hacer una antología con muchos escritores muy famosos internacionales, e invitó a Pablo Neruda, pero Pablo Neruda se negó. Entonces, en un encuentro que ellos tuvieron, llegaron hasta los golpes. De hecho, Octavio Paz le dio un golpe en el mentón y sí, Pablo Neruda se insultaron verbalmente, no quiso participar en su antología. Le pasó como algo parecido al desencuentro ese que tuvieron García Márquez y Vargas Llosa, que también llegaron a los golpes. Efectivamente. Pero ahí fue por una dama, ¿no? Por un incidente. Sí, un incidente por una mujer. En este caso, realmente fue porque Octavio Paz admiraba muchísimo a Neruda. Y él mismo lo dijo después, que era su mejor enemigo. ¿Su mejor enemigo? Su mejor enemigo, porque lo admiraba muchísimo, pero no logró que estuviera en esa antología. Y siempre hubo ese distanciamiento. ¿Sería ¿no? por cuestiones ideológicas? Sí, de hecho, Pablo Neruda, Octavio Paz estaba un poco molesto con Neruda porque Neruda hizo una oda a los rusos. Cuando Rusia, pocos meses después, tuvo un ataque muy violento contra sus mismos ciudadanos y con los de la frontera. Entonces, pues Octavio Paz era totalmente pacífico y él se quejaba de eso, de Pablo Neruda. ¿Cómo es posible que él creó una oda a los rusos, no? Pero, pues claro, esto fue antes de que sucediera esta situación y Pablo Neruda lo acusó a él también, ¿no? También de que primero se tildó comunista y socialista y después se fue alejando del mismo. Entonces, cada uno tiene sus razones. En el caso de Octavio Paz, fue más, conforme iba avanzando en edad, se acercaba más a la realidad de México, regresó a México y comenzó a escribir más que nada poesía, ensayos,
y se alejó de esa ideología que tuvo de joven, que era estar ligado al comunismo, ¿no? Y lo tacharon de conservador en los círculos. Sí, efectivamente. Nos falta un minuto para ir al corte, a ver si da tiempo. Les platico una anécdota. No, más bien describo una caricatura que vi una vez del dibujante Rius. Está dos elementos de la policía judicial en una sección de la cárcel, de esa que se llama los separos de la policía, que habían detenido a un delincuente, y sale uno de los policías de una de las mazmorras que había ahí, y le dice a su compañero, dice, ya hice declarar al detenido. Dice, ¿cómo? Si estaba muy renuente, ¿cómo le hiciste? Estaba muy resistente. Dice, no, pues muy fácil. Le di a leer las obras completas de Octavio Paz, porque para algunos es una obra pesada, otros son fanáticos de la poesía de Paz y de su posición como escritor, pero para algunos les resulta pesada la lectura de las obras de Octavio Paz. Dice, no, pues fue la mejor mecánica de tortura. Nos vamos a un corte y regresamos en un minuto y fracción. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. Regresamos, le damos nuestro número telefónico, por esta ocasión 2222 38 8157. 2222 38 8157. Le agradecemos al doctor Eduardo Barajas, que nos llamó para felicitar el programa. Gracias, Eduardo. La pregunta que hacemos para que el público participe en la rifa de un par de libros. La pregunta es, ¿por qué se llama al Polo Sur Antártico o la Antártida? ¿Por qué se le llama al Polo Sur Antártico o la Antártida? A las dos personas que seleccionemos de las respuestas que haya, les obsequiaremos un par de libros que nos envía la Dirección de Fomento Editorial de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Me decías algo del tango, Claudia? Sí, Javier, la verdad es que esta pieza que escuchamos al inicio del programa es una pieza muy bonita, pero lo es más su historia. Este tango, el tango Celos, se estrenó el 14 de septiembre de 1925 para acompañar una película muda. El título de la película, seguramente alguno de ustedes lo recuerda, es Don Q, el hijo del zorro, protagonizada por Douglas Fairbanks. Uh-huh. Interesante porque los que somos de generaciones más actuales, pues no necesariamente estamos familiarizados con esa película, pero seguramente reconocerán a Douglas Fairbanks en El ladrón de Bagdad, Robin Hood o La marca del zorro. Este actor ganó un Oscar honorífico, porque también esto es un dato muy interesante. Los premios Oscar no solo se entregan en las categorías que ellos tienen, sino que a veces también entregan una categoría especial denominada Oscar honorífico cuando alguna consideración para algún personaje de la época no entra en las categorías que van a premiar. Y este actor del cual les estoy hablando ganó un Oscar en 1939 como primer presidente de la Academia. Pero lo más interesante del tango es que ha sido el punto focal de más de 100 películas. Y además la música ha tenido muchísimos arreglos en diferentes idiomas, poniéndole la letra a este tango tan bonito que escuchamos al inicio. Oye, fue, como dice el dicho, machetazo a caballo de espadas, porque yo, que me precio de amar el tango y de
de seguir este tipo de género musical desde hace mucho tiempo, no sabía todos esos detalles que tú cuentas de la investigación en torno al tango. Gracias, Claudia. Pero además hay otro dato que se me olvidaba comentarles para los que somos defensores de los derechos sociales, me incluyo. Este tango, los derechos de autor de este tango actualmente financia una fundación para jóvenes músicos. El autor, Jacob Gade, nunca tuvo estudios musicales. Sin embargo, llegó a ser presidente y director de la gran orquesta Palais Cinema en Dinamarca. Nos referimos al tango Celos, con el que abrimos este programa. Beatriz, hiciste referencia en su momento, o yo más bien hice referencia a ese tipo de expresiones, a veces de carácter popular, a veces de carácter culterano, pretendidamente culto o intelectual, pero que en realidad deforman el idioma español. Me refiero a la ultracorrección. ¿Qué cosa es la ultracorrección en el idioma español? Así es, Javier, Claudia. Es un fenómeno lingüístico que consiste en esta tendencia a modificar las palabras, porque a uno no le suenan bien, o uno cree que no están bien las palabras. Entonces, las palabras o las frases pueden estar bien, pero los ultracorrectos, ¿acaso ustedes se consideran ultracorrectos a veces? Yo creo que no. ¿No? Pero bueno, pues se ponen creativos, los ultracorrectos se ponen creativos y arreglan la palabra, que para ellos suena mal. La ultracorrección es hija de la creencia y la ignorancia a la vez. Puede surgir por una interpretación errónea de elementos fónicos, es decir, de sonidos, o morfológicos, incluso de orden, de sintaxis. Querido público, si ustedes o dentro de ustedes hay alguien que es ultra correcto, pues ahorita ustedes lo van a descubrir. Si usted es una persona que, por ejemplo, cambia la palabra tergiversar por transgiversar porque la primera le suena mal, usted es una persona ultra correcta. Y está diciéndolo mal. Y lo está diciendo mal. Algunas palabras de este estilo, Javier, Claudia, son, por ejemplo, la palabra endulcorante. Porque a las personas les suena que viene de endulzar. Y en realidad la correcta es edulcorante porque viene del latín edulcorare. Sin la N, claro. Sin la N. Sí. Otro ejemplo, por ejemplo, es a completar o completar, ¿no? Entonces, la correcta es completar. Usted es ultra correcto si insiste en que se dice vaso con agua en lugar de vaso de agua. La preposición de tiene muchos significados, ya que aparte de tener el significado de un material con el que está hecho, también tiene el significado de lo que está contenido dentro de este. Entonces, nosotros no decimos plato con sopa, decimos plato de sopa. No decimos copa con vino, decimos una copa de vino. Entonces, lo correcto es decir copa de vino, botella de vino, caballito de tequila, cucharada de azúcar, vaso de refresco, taza de café y no taza con café. Entonces, para aquellos que son ultra correctos, esta es una de las acepciones. Y quisiera también decir que de repente se descuida el habla. Es por descuido que nosotros cambiamos las palabras. Por ejemplo, en lugar de decir teatro, decimos teatro. Teatro, ¿no? Sí. Por ejemplo, en lugar de pelear, decimos pelear. Sí. Entonces, cambiar e por i es una característica del habla descuidada, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, palabras incorrectas, carreola. Se dice carriola. Con la I. Con la I. Sí. Palabra incorrecta, diadema. Se dice diadema, ¿no? Sí. Y muchas personas, por los diptongos, por tener miedo a decirlo mal, los quieren romper, los quieren desaparecer. Y esa es la razón por la cual pues hay muchas palabras de este tipo que se pronuncian mal. Estos son los ultracorrectores. Fíjate que coincidentemente yo traigo también algunas expresiones de ese tipo que las escuchamos en la plática coloquial con la gente. A veces gente que no tiene pues una noción alta de la instrucción educativa, de la educación,
y que en el habla popular se le barren las palabras. Y precisamente una función de este programa es orientar, no decirle a la gente cómo se debe hablar, sino darle opciones y decir cuál es lo que la norma indica. Por ejemplo, algunas personas dicen pateé en lugar de paté, de patear. Pateé el balón, me llegó el balón y lo pateé al revés. Batié en lugar de batear, yo baté. Me hizo una alusión, pero yo la baté. Me dejaron el trabajo sin pintar y yo lo coloreé en lugar de coloré, todo con doble E. Dice, yo ya lo bloqueé de mi celular, ya lo bloqueé, es bloqueé con doble E. Y ya lo saboreé y no me gustó este refresco, ya lo saboreé y no me gustó, saboré. Y el otro día en una función de Vox oí mucho que un comentarista, uno de los cronistas, repetía cada rato, ahora el campeón está caído. Muy mal, es campeón. Son muestras de ultra correccionismo, gente que cree que dice correctamente una palabra y la deforma. El presidente Zedillo mucho tiempo se refería al estado de Chiapas y decía, ayer fui a una gira a Chiapas. Y otro político decía, estuve apenas ayer en Nuevo León. Son expresiones muy mal. Si en alguien suenan mal, es en una persona que tiene una responsabilidad elevada y que usa la comunicación como instrumento de trabajo para las masas todos los días. Claro. Es una grave responsabilidad. Bueno, Claudia, nos tienes ahora la palabra engatusar. ¿De dónde viene la palabra engatusar? Gracias, Javier. Bueno, justamente... ¿O tienes algo de esto? Sí, quisiera yo nada más apuntar para entrar justo a la palabra engatusar, que entonces gracias a los ultracorrectos nuestro idioma va cambiando. Así es. Porque el idioma español es tan vasto y tan numeroso en sinónimos, en palabras que tenemos para poder utilizar muchísimo material. Sin embargo, lo vamos usando con más frecuencia mal y esas palabras se van volviendo comunes, ¿no? Y justamente es el concepto de engatusar del cual les quiero hablar, porque viene a partir de dos voces. Encantusar, cuya etimología proviene del latín incantare, que viene del prefijo in, que significa hacia adentro, y cantare, que es un verbo cuya raíz etimológica es can, que significa chantaje. La segunda voz de la cual proviene la palabra engatusar es engatar. Yo les iba a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que la palabra engatusar viene de gato? Pues sí. Sí. En realidad sí. El término engatar viene de la idea de dar gato por liebre. De latín catus. Muy interesante, el primer momento en el cual se puede encontrar este término engatusar es en 1738, en el tomo 8 de Juguetes de Thalía, Entretenimientos de Lumen, escrito por Diego de Torres Villarroel, pero se consigna por primera vez en 1732 en el Diccionario de Autoridades de la Academia. El término encantusar, por su parte, lo podemos encontrar por primera vez en el Discurso de Todos los Diablos, escrito por Francisco de Quevedo, en la edición Príncipe de 1628. Y si ustedes me permiten, yo quisiera ahondar un poco en esta obra, que me parece muy interesante. Uh-huh. Esta obra aborda una fantasía moral situada en el mundo de los sueños, donde un soplón, una dueña y un entrometido coinciden en el infierno, es decir, mueren y van al infierno. Uh-huh. Y una vez estando en el infierno, a través de engatusamientos, ponen de cabeza a toda la organización infernal, engatusando a los diablos y generando con sus argumentos maliciosos confusión en el infierno. Entonces, ¿es un engaño? Es un engaño malicioso, uh-huh, a partir de halagos. Uh-huh. Uh-huh. Oye, y citaste la expresión dar gato por liebre. Ahí se aplicaba.
ahí aplica. Me acordé de un verso precisamente que hace referencia al gato y a la liebre, que en el caso de México, los países de este lado del mundo, la liebre es un manjar, y en el caso de países orientales como China, el gato es parte de la alimentación. Y entonces el verso dice así, dice, allá en el lejano oriente, donde amarilla es la liebre, al comer mucho cuidado, porque dan gato por liebre. Hay que tener cuidado. ¿Ustedes han oído la expresión cuajo? Hoy me duele el cuajo. ¿La han oído? Yo la he escuchado en algún momento. O la expresión esta otra. Yo la he escuchado en la gastronomía. Sí. pero no para referir al cuerpo. Yo he escuchado cuajo en los cabritos bebés. Bueno, ahí voy. Sí. Y esta otra expresión de una muchacha doméstica que le dice a la señora de la casa, dice, oiga, ¿qué cosa es el píloro? Y le contesta, ignóralo. Y la otra expresión es, oye, me dolió hasta el occipucio. Sí. ¿La han oído? Sí. Bueno, esos tres órganos sí existen. Yo pensé que eran producto de la invención popular, que no tiene límite. Pero el cuajo, como bien decía Bea, es una sustancia que se extrae de los estómagos de las cabras, de las crías de animales, particularmente de las ovejas, de las cabras y de las vacas, y se utiliza para hacer queso. Y también otra aplicación de esta palabra, cuajo, es como una forma de conjugar el verbo cuajar. En el habla de los mexicanos, sobre todo, llegué muy cansado de la casa y que me siento en el sofá y que me cuajo. Cuajado. Me quedé cuajado. Sí. Yo creo que alude a la condición espesa de la leche, ¿no? Del queso. Así es. Y el píloro es una abertura inferior del estómago por donde éste se comunica con el intestino delgado. Entonces, nada que ver con la pregunta aquella de ¿dónde queda el píloro? Ignóralo. Y el occipucio es una parte posterior e inferior de la cabeza. Y también de ahí la toman para ese tipo de expresiones que son reales de la vida cotidiana. Así es. Oye, Javier, yo me permito interrumpirte porque yo agregaría a esa lista de palabras la palabra mácula, que es una parte del ojo. Del ojo, sí. Y que cuando va degenerándose a partir de la vejez va produciendo manchas. Uh-huh. Sin embargo, también se puede utilizar como algo que está manchado. Sí, claro. Tira esa mácula, ¿no? Es algo que ya no sirve, ya está manchado. Quizá originalmente fue, no sé qué haya sido primero, si la palabra mácula como mancha, y que después la aplicaron los cirujanos en alguna mancha que aparece en la córnea, una parte del ojo. De ahí pasó, como tantas cosas que hay, palabras que salen de la física o de otra ciencia y que se aplican. Me viene ahora a la memoria la palabra óptica, que es una parte de la física, y que la gente la usa diciendo, pues mira, desde mi óptica yo creo que cometiste tú un error. Y se refieren desde el ángulo de vista de la persona, desde el punto de vista, y nada que ver con una óptica que hoy conocemos, que por cierto abundan. Yo creo que es el negocio que más abunda en Puebla, las ópticas. Ha de haber en Puebla, rivaliza con las carreras de comunicación, yo creo. Sí, con el número de escuelas. Con el número de universidades. Bueno, hay una cantidad enorme de ópticas con orígenes muy discutibles. Así es. Me llamó la atención esta curiosidad que traes, Claudia, de la palabra sombrero, la etimología de la palabra sombrero. Yo un día la escuché en un chiste que la usaban como verbo, pero platícanos tú de la etimología de sombrero. Bueno, querido radioescuchas, yo pensé en platicarles sobre sombrero porque ustedes saben que en los últimos días ha hecho muchísimo calor aquí en Puebla. Y justamente hoy, que ya venía yo con mi sombrero en mano, resultó que no hay sol y hoy llovió. Mientras transitaba yo hacia este recinto de nuestra universidad, pensaba también que la etimología de sombrero es la misma que sombrilla. Y bueno, les voy a platicar un poquito más. La palabra sombrero se desprende del concepto sombra,
más el sufijo ero, que indica pertenencia, de manera que es la sombra de alguien. Viene del latín subumbra, del prefijo sub, debajo, que podemos entender en el sentido de abajo hacia arriba. Uh-huh. No solamente hablar de algo que está abajo, sino de algo que viene de abajo hacia arriba. Algunos conceptos relacionados con esto son subasta, sublime, suburbio, toma sentido, ¿no? Uh-huh. Y de la palabra umbra, que significa sombra. Algunos conceptos relacionados son umbra, penumbra, umbela. El sufijo ero adquiere en este vocablo el valor de relación como medio de, es decir, medio a través del cual nos damos cierta sombra. Cierta sombra. Uh-huh. Uh-huh. Y si me permiten, sí. Investigué un poquito más y me parece muy interesante platicar que existen algunas obras literarias que han dedicado su objeto de estudio al sombrero. Uh-huh. Les voy a platicar de dos de ellas. El primero es El sombrero de 3 picos, escrito por Pedro Antonio de Alarcón, cuyo tema trata del amor y del matrimonio, retratando la boda de Dionisio y su relación con Paula. Esta obra fue escrita en 1874. Y una obra un poco más actual que seguramente ustedes conocen es Alicia en el País de las Maravillas, uh-huh, con el famoso personaje del sombrerero loco. Es muy interesante porque en el programa televisivo, aunque usted no lo crea, de Ripley, se hizo referencia al personaje del sombrerero y explicaron que en la época de Lewis Carroll, quien es el autor uh-huh de Alicia en el País de las Maravillas, los sombreros se fabricaban empleando mercurio. Y al hacerlo en espacios cerrados, las personas que trabajaban en esos espacios, que eran los sombrereros, con frecuencia inhalaban los vapores. Esto provocaba trastornos a la salud y cuando salían del trabajo transitaban por las calles de Inglaterra un poco desorientados, de manera que parecían sombrereros locos. Uh-huh. De ahí el concepto de Lewis Carroll de integrar este personaje, el sombrerero loco, a su famosísima obra Alicia en el País de las Maravillas. Oye, el sombrero, me acordé ahorita, ahora perdón, que el tocado que llevan o que llevaban lo llevan, creo, los cuerpos de la policía o un cierto cuerpo de policía de España, se llama tricornio, porque tiene 3 picos, tricornio. Y me acordé de un chiste que está en la escuela y el niño le dice al maestro, oiga, maestro, el sombrero usted nos dijo que es un sustantivo y mi papá dice que es un verbo. No, pues es un sustantivo, sombrero es un sustantivo. No, si fuera verbo, ¿cómo lo conjugarías? Dice, mi papá dice que se puede conjugar, yo me lo pongo, tú te lo pones, él se lo pone. Era el chiste de aquellos tiempos. Hacemos una pausa y regresamos en un instante. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. Regresamos, nuestro número telefónico aquí solamente por esta ocasión es 2222-388157, 2222-388157, en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Me comentabas algo, Claudia, sobre platicaste de los sombreros. Yo me estaba acordando cuando venía para acá que estaba empezando a llovió en algunas partes de la ciudad y me acordé de haber escuchado un dicho por ahí
a propósito de días como estos. Dice, el día que llueve, los paraguas de 5 te los dan a 9. Hoy ya no hay paraguas de 5, pero hoy sería el día que llueve, los paraguas de 28 te los dan a 39. Así es. Se adecuan los costos. Yo creo que un poco más. Sí, a ver, nos envía un saludo de Zacatlán, Vito Setién, dice que está disfrutando mucho el programa, gracias Vito. Diana Oliveros, me encantan los relatos, saludos a todos. El ingeniero Arturo Verdejo, felicidades por el regreso del programa. Una aclaración, no hay hombres cultos, los hombres se cultivan. Muy bien. Ricardo Méndez, felicidades amigo por tu regreso. José Luis Vázquez, nos están engatusando a los radioescuchas. Mario Zavala, ignóralo, le decía a mi papá cuando le pedía permiso de salir con mi actual esposo. Ignóralo. Una respuesta ahí eufemística. Gracias por sus comentarios. Le agradezco también a algunos colegas periodistas que en todos estos días estuvieron haciendo mención sobre el retorno de este programa. Desde luego de Consulta a Rodolfo Ruiz, a nuestra colega y amiga Leti Montañer, que escribe en varios medios, tiene aquí también, es la directora de comunicación de la carrera de comunicación aquí en la UAP, a Julián de Jesús Peña, a Toño Madrid, a todos aquellos amigos de los medios que nos han hecho favor de hacer algún comentario en torno al programa Te lo digo, Juan. Claudia, tenías una parte que me... El neologismo. Ajá. En su famosísima sección de neologismos, yo quisiera comentarles el término trolear. A partir del uso de la tecnología, a mí me parece que en las aulas universitarias, en las aulas de nivel medio superior, escuchamos cada vez más términos que son neologismos y que están asociados al uso de la tecnología, al internet, los teléfonos. Y en particular me llama mucho la atención porque hace unos días escuchaba a unos alumnos, justamente voy a decir su nombre por si es que nos está escuchando, a mi alumno Donovan Usael, y me decía, ¿me está usted troleando, profesora? Me llamó mucho la atención porque yo desconocía ese término, entonces me puse a investigar. Trolear significa burlarse de alguien gastándole una broma generalmente pesada, molestar, cansar o enfadar. Hay algo que a mí me parece muy chistoso en este término, porque también puede ser entendido como castigar a alguien con ejercicios físicos extenuantes o boicotear a alguien. Pero ya poniéndonos un poco más serios, en el argot de la tecnología, troleo significa publicar comentarios provocadores en un intento de incitar argumentos combativos de otros a efecto de entretenimiento personal. El término troleo podría también integrarse al concepto de ciberbullying, porque se hacen comentarios a través de las redes sociales, sobre todo entre los jóvenes, buscando trolear a alguien para que esa persona tenga una reacción y caiga en tus redes, que pueden ser pues negativas, ¿no? Que normalmente son cuestiones negativas. Abundan los sobre todo en el lenguaje tecnológico, los neologismos hoy en día, y hay quien los digiere, los toma como algo normal, y hay quienes lo toman como una agresión al idioma español. Yo creo que el idioma español es tan dinámico, tan vivo, que es susceptible de admitir e incorporar a tantos vocablos provenientes de otros idiomas, como igual ocurre con otros idiomas, el mismo inglés, que ha incorporado palabras del español. Y habrá que verlo como natural. La sociedad es un cuerpo en movimiento, las migraciones, los medios de comunicación, hacen que la gente, la sociedad, busque palabras para aplicarlas en un quehacer, en una actividad, en un aparato que no la tiene en su propio idioma, y entonces es natural la incorporación de tantas palabras como neologismos que ahora se están usando de manera natural, sobre todo derivadas de la tecnología. A la persona, discúlpame, Bea, nada más apuntar que a la persona que realiza
el verbo trolear se le denomina troll. Ah, qué interesante. ¿Cómo? Es otro significado Troll. de troll. 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 Vea. Sí, bueno, los neologismos son necesarios. Los neologismos, como decías, Javier, el mundo está en movimiento, la gente está en movimiento, el habla está en movimiento. Y es necesario que tengamos estos neologismos para que el lenguaje vaya avanzando, que vaya evolucionando. Eso es algo que se da y se ha dado siempre. Los que ahora tenemos como palabras, las que ahora tenemos en el diccionario, fueron neologismos. Y bueno, como decía Unamuno, ¿no? Los neologismos de ahora serán pues los arcaísmos del mañana. Y esa es una realidad. Ahora, ¿cómo surgen los neologismos? Los neologismos surgen de la necesidad que tenemos de denominar ciertas situaciones o realidades que no tienen nombre. Entonces surgen, y hay tres formas de que estos surjan, ya sea por un léxico heredado, como por ejemplo de latín, nuestro español viene de latín, muchas palabras, el léxico multiplicado, que es como cuando hacemos palabras compuestas, y el léxico adquirido de otras lenguas que mencionabas, Javier, como del inglés, francés. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo se consideran ya palabras? La verdad es que tienen que pasar como 10 años de uso para que un neologismo llegue a estar dentro de un diccionario, o bien que un diccionario ya lo incluya dentro para ser considerada una palabra, ¿no? Y es tan rápido como cambia el lenguaje que hay tantos neologismos como palabras que se van desechando, ¿no? Y que se convierten en arcaísmos. Aquí yo traía anotados algunos neologismos que son de común uso hoy en día y que no propiamente nos remiten a un idioma como el italiano o el inglés o el francés, sino son adaptaciones e incorporaciones al propio español. Selfie, vegano, ciberataque, emoji, chatear, postear, empoderar, escanear, WhatsApp, antivirus, meritocracia, comentocracia, bioética, bullying, navegador y el famosísimo influencer. Así es. Por cierto, la bioética, ¿a qué nos remite? ¿Alguien sabe la bioética? ¿A qué se refiere? Bueno, la bioética es a la vida, ¿no? Es el derecho, el respeto a la vida y las normas que deberíamos de seguir para ese respeto hacia la vida. Y bueno, y Javier, ahorita que Claudia estaba hablando de trolear, recordé también que una compañera la escuché decir, no me estés funando, ¿no? Funar. Entonces quería yo agregarlo también porque pues es un neologismo. Y casualmente en el diccionario de la Real Academia Española puedes encontrar estos neologismos escritos en itálicas. O sea, todas las palabras que están en itálica es porque son neologismos y están en proceso de aceptación. Esta palabra funar no la encontraba y finalmente, bueno, viene de un anglicismo que es fun y precisamente es también molestar al otro, ¿no? ¿Sería como acosar? Como acosar, sí, pero en el plan de hacer burla de él, ¿no? Ajá. Hacer burla de él también. Un sarcasmo. Como un sarcasmo, así es, el funar. Una burla hiriente. Y lo he escuchado últimamente mucho, ¿no? Igual, ahorita que decía Claudia de trolear, bueno, funar también. Debe haber un mensaje por ahí del público. Sí. Llamó Ángel Mora y nos explica que troleo es una jerga de internet que se ocupa en la chaviza actualmente. Lamentablemente son bromas pesadas. Muy bien, pues. Gracias, Ángel. La participación del público enriquece nuestro espacio y siempre es bienvenida. Casi nos vamos, pero las chicas traen nos quedan 2 minutos para despedirnos, pues con una frase de cada quien, una frase, algún proverbio, algún tema que se lleve la gente para la reflexión en casa cuando nos está escuchando, ahora que va en su automóvil, algo para reflexionar. Cerramos con Beatriz, Bea. Sí, yo traigo una frase de Ludwig Wittgenstein que es: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Claudia. Bueno, yo elegí para este programa el siguiente proverbio.
Gran pérdida es al letrado el tiempo malgastado. Y me gustaría que nuestros radioescuchas puedan reflexionar sobre el valor del tiempo. Este proverbio podría ser traducido en término coloquial a: oh tiempo desperdiciado, ¿quién te hubiera aprovechado? Muy bien. Y yo traigo una reflexión que nos deja Charles Chaplin. Él dice, los 6 mejores médicos son los siguientes: la luz del sol, el ejercicio, el descanso, una alimentación moderada, la autoestima y los amigos. Ustedes que están escuchándonos. Pues con eso nos despedimos. Gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima emisión. Cada jueves a las 7 de la noche estaremos en contacto con usted. Betty Saraín, Bea Saraín, Claudia Rivera Hernández y Javier Gutiérrez. Gracias por sintonizarnos. Aquí la cita es cada jueves a las 7 de la noche. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de 3 estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Saraín y Claudia Rivera Hernández. Hasta la próxima.